Damos inicio entonces a la sesión 44 ordinaria de la Comisión de Recursos Hídricos y le damos el paso a la secretaria para que lea la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del subsecretario de Obras Públicas por medio del cual informa sobre la fiscalización a Laguna Lopineda en la región del Biobío. Un oficio del Superintendente de Electricidad y Combustibles por medio del cual informa sobre eventual presencia de hidrocarburos en las cañerías que distribuyen agua potable en la ciudad de Osorno. Un correo del Coordinador de Sitios de Estudios Socioecológicos de Largo Plazo del Instituto de Ecología y de Biodiversidad, el ingeniero forestal don Cristian Frene, por el cual informa que por asuntos personales no podrá asistir a la sesión de hoy, solicitando ser invitado en otra fecha. Y por último se recibió un correo en particular por el cual manifiesta su opinión en relación al proyecto de embalses para el río Aconcagua, el cual no se ha concretado y ante la gravedad de la sequía e incertidumbre del recurso hídrico, opina que sería una gran solución. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Temas varios? Bueno, hoy día teníamos... Señora Presidenta, ¿sí? ¿me permite? Secretaria. Se encuentra presente la Fundación Chile, líder en escenarios hídricos 2030, la señora Ulrike Broschneck y el representante de Chile, don Diego Luna. Ellos habían sido invitados para poner en un estudio, pero yo no tengo claridad respecto a cuál es la situación de la sala. ¿Se autorizaron a sesionar en paralelo o si no esta sesión debería levantarse? Bueno, ya que ha llegado el presidente, sí, le vamos a dejar a él y esta presidenta incidental entonces le deja el asiento. La decisión de los comités es que se suspendía la sesión a las 6:30 hasta 6:45 para que las comisiones empezaran a funcionar y que podían funcionar las comisiones que estaban viendo proyectos con urgencia, pero también aquellas comisiones que estaban viendo proyectos que no tenían urgencia. Por lo tanto, nosotros estamos autorizados para funcionar. ¿Ya? Ese es el... Sí, entonces en algún momento nosotros tenemos que ir a votar. Entiendo, sí, que la votación es al final, eso lo podemos confirmar, la votación de los informes más el proyecto que viene de la Comisión de Trabajo, que es el tema de la notificación electrónica. Perdón que subí corriendo la escala. ¿Ya? ¿Nuestros invitados están? Sí, llegaron. ¿Comenzamos ya, no? No, ahí viene. Pero ya... Sí, no todo. Ya. Entonces, suspendemos un minuto y la sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Flores y Hernando y además los diputados Alinco, Álvarez, Asensio, José Miguel Castro, Fuensalida, Longton, Mata y Noman, que modifica el Código de Aguas en materia de gestión integrada de las cuencas u ollas hidrográficas y de corporaciones gestoras bajo el modelo de federaciones de juntas de vigilancia. Nuestros invitados de hoy día son la Fundación Chile, la líder de escenarios hídricos 2030, la señora Ulrike Broschneck, y el representante en Chile, don Diego Luna. Entonces vamos a ofrecerle la palabra a don... ¿Usted es don? Diego. Don Diego. Y ya tienes más o menos una idea y entiendo que tienen una presentación hecha para nosotros. Así es. Entonces te ofrezco la palabra de primero, presidente, por su intermedio, agradecer a la comisión por recibirnos. Yo soy Diego Luna Quevedo, representante en Chile de Fundación Futuro Latinoamericano y miembro del Comité Ejecutivo de Escenarios Hídricos. Escenarios Hídricos 2030 es básicamente un proceso de diálogo multisectorial impulsado por Fundación Chile, por Fundación Avina y Fundación Futuro Latinoamericano. Básicamente un proceso de diálogo sin precedentes para Chile, donde hemos dialogado sobre el presente y el futuro del agua, un gran desafío para el desarrollo de Chile. Hemos recorrido casi 3 años de diálogo en un proceso muy fructífero de diálogo, ¿verdad? Donde han participado más de 55 instituciones
del mundo público, privado, ONGs, academia, ciencia, y hemos abarcado 6 cuencas de Chile. Esto es una iniciativa que es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por Soma Lab. Más allá de los resultados, de los valiosos resultados que va a presentar Ulrike de este proceso, yo quiero relevar fundamentalmente el valor del diálogo de este proceso, donde hemos sido capaces de generar reglas claras, donde hemos sido capaces de alcanzar acuerdos con los actores en base a un proceso de rigurosidad técnica, a una discusión técnica. Sin duda, estamos atravesando una situación de emergencia hídrica en Chile, que está teniendo ya consecuencias para las comunidades, ya consecuencias para los ecosistemas, y particularmente estamos viendo día a día a través de datos y cifras el impacto que esto está teniendo en el desarrollo productivo. Y esto fundamentalmente se ha convertido en un problema político, fundamentalmente. La solución de este problema es una solución política y requiere de un gran acuerdo político. Los decretos de escasez hídrica, las declaraciones de emergencia agrícola, alcanzan apenas a paliar una parte de un grave problema, y esto requiere fundamentalmente un cambio estructural radical en el modelo de gestión del agua. Y en ese sentido, el rol del Estado es fundamental en ese cambio, ¿verdad? Es por eso, bajo esa premisa de un cambio en el modelo de gestión, es que hemos construido una propuesta de transición hídrica, como les decía, acordada con 55 instituciones en un proceso inédito, y básicamente eso es lo que va a presentar Ulrike. Muchas gracias, presidente. No, gracias a usted. Muchas gracias, presidente. A través de su intermedio quiero agradecer por el espacio de poder venir a presentar los principales resultados de la segunda fase de este proceso. Nosotros estuvimos acá hace aproximadamente un año atrás presentando lo que fue el primer producto del trabajo, que fue la radiografía del agua, brecha y riesgo hídrico, que presentó las tendencias y análisis históricos de la situación hídrica a nivel nacional. Y hoy día venimos a trabajar, a presentar mucho más lo que tiene que ver con el análisis específico de ciertas cuencas, territorios y una propuesta de un modelo de gestión. Como decía Diego, esto ha sido un proceso con una gobernanza y participación grande. Son más de 50 las instituciones que han trabajado en diferentes espacios, de trabajos más de lineamientos estratégicos, de trabajo técnico, metodológico, y también de grupos ampliados con la participación de asociaciones gremiales que representan a los diferentes sectores productivos, sectores públicos a través de sus ministerios y departamentos respectivos, también varias universidades, tanto nacionales como internacionales, y ONGs. El trabajo se llevó adelante en 2 niveles, un nivel de carácter más nacional y luego otro nivel con los actores del territorio. En cada una de las cuencas donde hemos trabajado hemos también realizado varias sesiones con los actores y usuarios del territorio para ir contrastando los análisis y cada uno de los avances y hacer que esto sea un ejercicio que refleje la realidad que los territorios hoy día están viviendo. Así hemos tenido múltiples especialistas trabajando, nacionales, internacionales, con las universidades, también varias sesiones de trabajo en los diferentes espacios. El propósito de la iniciativa desde un principio fue priorizar el agua a nivel de agenda pública. Hoy día, por la contingencia en la que estamos, está como un tema relevante. Esperamos que en el tiempo esto pueda sostenerse. Otro propósito muy relevante ha sido un enfoque en la movilización de los sectores usuarios y públicos, más ciudadanía, en la promoción de medidas, acciones y soluciones que permitan alcanzar la seguridad hídrica con un foco al 2030 y al 2050.
y sostener una economía circular de los sectores productivos con una producción de alimentos, la equidad social y la conservación del medio ambiente. Este trabajo, como yo les mencionaba, ha tenido diferentes etapas. La primera fue la de la publicación de la radiografía del agua, que dio cuenta sobre la brecha de agua a nivel nacional, las tendencias históricas, eventos de desastres, un catastro completo de eventos de desastres que hemos tenido, que constató el aumento en la frecuencia de los aluviones y las inundaciones, el retroceso de las reservas de agua, el retroceso de los glaciares que han sido estudiados, así como también un descenso en los caudales superficiales y subterráneos. Luego de ese trabajo, que se publicó el año pasado, se priorizó junto con todos los actores participantes y de acuerdo a estos análisis 6 cuencas donde profundizar el trabajo, buscando una representatividad geográfica para relevar diferentes problemáticas en los distintos territorios y así poder entender de mejor forma las diferentes complejidades que se viven en el territorio y asimismo también poder plantear diferentes tipos de soluciones. Las cuencas son las que aparecen acá: Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Báquer. En cada uno de esos territorios se desarrollaron escenarios futuros a través de metodologías de prospectiva con apoyo de expertos internacionales y luego árboles de problema para entender cuáles son los problemas de los territorios y las causas a estos problemas. Luego se desarrolló un portafolio de medidas, acciones y soluciones que abre un espectro muy amplio de más de 200 medidas para abordar brecha de agua y riesgo hídrico, y esas fueron cruzadas en los territorios para ver de manera preliminar cuáles se podrían desarrollar con el objetivo de abordar la brecha y el riesgo de estas cuencas. Respecto al problema, creo que no es necesario profundizar en esto. Esto ha estado mucho en los medios últimamente, en los mismos territorios, esto se ha vivido. Lo que sí nosotros en su momento, cuando lanzamos esto, antes de que se diera la crisis, era que todos los estudios desarrollados desde el año 2000 en adelante concordaban en los análisis y en los resultados de las tendencias, y en el último año empezamos a ver estudios oficiales que también confirmaban las tendencias y por lo tanto sí podíamos decir que teníamos un diagnóstico consensuado, ¿ya? Tuvimos distintas conversaciones, espacios de trabajo a nivel ministerial. En esta misma comisión también fuimos a la comisión del Senado relacionada con el recurso hídrico. Y dentro de los resultados principales podemos ver los que voy a mostrar a continuación. En primer lugar, respecto de las problemáticas y las causas de las problemáticas, se logró cuantificar, identificando cuáles son las causas de los problemas que hoy se viven en los 6 territorios que analizamos. Hay muchos temas que son transversales y aquí aparecen los ámbitos comunes. Dentro de todas estas causas pudimos cuantificar, digamos, que el 44% de todas las causas levantadas a los problemas tienen que ver con la gestión y la gobernanza. Y tiene relación con causas de faltas de información, faltas de coordinación, falta de fiscalización, falta de un marco normativo adecuado para la gestión integral del recurso hídrico. Por otro lado, un 17% de las causas tienen que ver con aumento de demanda por aumento de actividad productiva, que va de la mano con el aumento en el consumo del agua, el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Un 14% de las causas se relacionan con contaminación del agua, y eso a causa de contaminación difusa por uso de agroquímicos, pasivos mineros y falta de saneamiento rural. Un 12% se relaciona a la disminución de la oferta de agua por bajas de precipitaciones, retrocesos glaciares, sobreexplotación de acuíferos. Un 6% se debe al daño ambiental por degradación de ecosistemas hídricos, faltas de medidas de conservación y cambios de uso del suelo, y un 5% por desastres naturales. Una de las cuestiones importantes de destacar en este caso es que
el 17% de las causas, los problemas en los 6 territorios tienen que ver con cambio climático, con efectos del cambio climático, ya sea por efectos de bajas de precipitación, aumento de temperatura o desastres naturales. Y el resto de las causas tienen que ver más bien con cómo estamos administrando el recurso y la manera en que estamos utilizándolo. Por lo tanto, eso es un tema muy relevante desde el punto de vista de que, si bien nosotros tenemos hoy día un proceso de cambio climático que está afectando de manera muy relevante a nuestro país, hay mucho ámbito de oportunidad en cuanto a la gestión y a la forma en que nosotros hoy día utilizamos el recurso como para poder revertir los problemas que se están dando en cada uno de los territorios. En relación al desarrollo de escenarios futuros de agua, nosotros desarrollamos dos escenarios futuros con toda la gobernanza del proyecto y también en los territorios. Uno que es el escenario tendencial, que es un escenario que proyecta desde el modelo de gestión actual del agua al futuro, qué ocurre si seguimos en la forma en que gestionamos el recurso. Y en ese escenario, aquí presento un resumen, un extracto, porque esto se hizo para cada una de las cuencas. Se visualiza que los sectores productivos continúan con su uso intensivo del agua, afectando su calidad y disponibilidad. Se genera una pérdida de competitividad de los sectores por falta del recurso, lo que los obliga a buscar fuentes alternativas, más lejos, más caras, lo que encarece sus procesos y hace que pierdan competitividad. Se genera una descoordinación, se mantiene una acción no coordinada, y eso hace que los pequeños y medianos productores, por ejemplo, son los más vulnerables y tienden a desaparecer en las zonas rurales y en algunos casos incluso a migrar hacia las zonas urbanas. Se mantiene una insuficiente información respecto al recurso hídrico, si bien se desarrollan varios estudios para entender mejor los distintos componentes, se proyecta que se mantiene la dispersión de los análisis, la duplicidad de los estudios y la falta de centralización en el fondo de toda la información que se va generando. La descoordinación entre los usuarios de agua se mantiene la gestión por secciones en las cuencas, que es uno de los principales problemas. Cada sector desarrolla proyectos independientes, más individuales, lo que profundiza los problemas de descoordinación y de gestión del mismo recurso y la intervención sobre el recurso. Y la institucionalidad, si bien se va a ir perfeccionando en el tiempo, lo hace pero de manera lenta e insuficiente frente al problema, ¿ya? Y eso hace que finalmente también aumentan los conflictos entre los mismos sectores. Hemos escuchado algunos estudios bastante interesantes respecto de que hoy día hay mayores conflictos entre sectores en comparación con años anteriores, por ejemplo. Por otro lado, se produce una pérdida de los ecosistemas hídricos. Esta tendencia de pérdida de ecosistemas hídricos se mantiene, por lo que se deterioran ríos, humedales, bofedales, turberas que se ven estresadas por faltas de caudal ecológico, de manera que se va perdiendo la funcionalidad de estos ecosistemas y su capacidad de proveer agua. Y se mantiene un uso intensivo y creciente de los acuíferos, ¿ya? Producto de diferentes intervenciones, lo que provoca su sobreexplotación, y en Copiapó se proyecta que en el corto plazo incluso el acuífero se agota. Ahora, este mismo ejercicio se realizó para un escenario sustentable, de manera de concientizar y ver una especie de escenario más positivo al tendencial, con un punto de inflexión y con tomas de decisiones respecto de diferentes medidas. Y este escenario que se construyó, lo que se ve entre todos los actores es que los sectores productivos en este escenario sustentable avanzan con mayor asociatividad,
generando economías de escala para la implementación público-privada y colaborativa de distintas medidas, ¿cierto?, para enfrentar la situación hídrica, y se cubren las demandas de esta manera, logrando la seguridad hídrica, y donde incluso al desarrollar proyectos multipropósito colaborativos, los pequeños productores pueden sumarse a estas iniciativas y también lograr digamos, el acceso al recurso y mantenerse y sostenerse para su desarrollo. La desalación, debido al alto costo que tiene, pasa a ser un sistema de respaldo a una provisión de agua de menor costo y que mantiene una alta calidad, al generar una priorización de usos en el agua, ¿cierto?, para el consumo humano, y se eliminan los camiones aljibes, ¿ya? Se desarrolla un sistema integral público de información del agua que es robusto, que tiene múltiples indicadores de cobertura nacional y acceso universal. Se desarrolla una gobernanza a nivel de cuenca representada por todos los sectores del territorio. Las organizaciones de usuarios de agua son fortalecidas en sus capacidades. Los usuarios del agua en las cuencas son apoyados permanentemente por la ciencia y la investigación y el desarrollo, y el Estado guía e incentiva la mejor gestión del recurso. Se eliminan los impactos sobre los ecosistemas acuáticos a través de programas de protección de cabeceras y fuentes de agua. Se desarrollan incluso proyectos de rehabilitación de fuentes naturales de agua, y se mantiene una ciudadanía informada y empoderada para la valorización de estos ecosistemas y fuentes naturales de agua. Y los acuíferos pasan a tener un uso en equilibrio entre las extracciones y las capacidades de recarga, de manera de que se constituyen como sistemas principales de almacenamiento y provisión de agua. Una de las cosas relevantes de haber hecho este ejercicio fue que hubo mucha discusión, visiones diferentes, pero esta discusión y esta construcción permitió visualizar consensos y acuerdos, así como también algunos disensos. Y respecto de los acuerdos más relevantes, se encuentran, hay 7 acuerdos que tienen que ver con la necesidad de definir una institucionalidad hídrica y una normativa adecuada para la coordinación entre las diferentes instituciones, modificar la forma en que se gestiona y se disponibiliza la información sobre el recurso hídrico, el poder contar con una gobernanza local a través de la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca, la eficiencia en el consumo de agua por parte de todos los usuarios, ya de todos los sectores productivos, y el uso estratégico del mismo, una mayor colaboración público-privada para la implementación de diversas soluciones de carácter multipropósito de largo plazo, la conservación, la restauración y la reparación de ecosistemas hídricos como principales aportantes de agua, y un acceso óptimo al agua potable para todos en cantidad, calidad y también costo. Entonces, estos 7 puntos de acuerdo son puntos en que todos los participantes del proyecto hoy día hay consenso de avanzar, hay consenso. Entonces son 7 puntos muy valiosos y que a partir de estos consensos se construye la propuesta del modelo de transición hídrica, que de alguna manera lo que busca es alejarnos del escenario tendencial para ir en búsqueda del escenario sustentable. Ahora, esta transición hídrica consta de 4 ejes fundamentales. En el centro está la gestión y la institucionalidad del agua, donde se busca una institucionalidad que lidere una política hídrica con mirada a largo plazo, con metas e indicadores claros para poder hacer seguimiento de la implementación de esa política, una gobernanza a nivel de cuenca y una centralización de la información. Ese es el pilar y el eje fundamental que se propone dentro de esta transición hídrica. El segundo eje es la conservación de los ecosistemas hídricos, debido a que se considera que las fuentes naturales de agua hoy día son el sistema de provisión que tenemos a nivel nacional,
son las fuentes de agua de mayor calidad y de menor costo, ya que hoy día nosotros tenemos, y además nos da resiliencia frente a los desastres del cambio climático. O sea, lo que quiere decir esto que hoy día este tipo de sistemas hídricos naturales que existen son capaces de amortiguar los desastres provocados por aluviones, por lluvias intensas que vamos a tener como consecuencia en cuanto a los efectos del cambio climático. Y por esos motivos, porque estos sistemas hoy día existen, son infraestructura natural que hoy día hay, se propone la conservación de estas fuentes naturales de agua como un eje estratégico para poder contar con esa infraestructura y poder entonces tener estas fuentes, mantener una fuente de agua y también la resiliencia al cambio climático. Un tercer eje tiene que ver con el uso eficiente y estratégico del recurso. Aquí nos referimos a la priorización en el uso del agua para proveer el derecho humano al agua tanto a nivel urbano como rural, la mantención de la conservación de caudales ecológicos para entregar suficiente agua para mantener estos ecosistemas hídricos y estas fuentes naturales, y luego también el agua para los pequeños productores que son los sectores más vulnerables, y luego un uso más eficiente y la reducción en el uso del agua por parte del sector productivo como medida a la falta de agua que hoy día es ya estructural. Se plantea entonces la eficiencia y el recambio de modelos productivos para el uso del recurso en los usos más intensivos, ¿ya? Y luego un cuarto eje que se relaciona con la migración y la integración de nuevas fuentes de agua. Aquí nos estamos refiriendo a nuevas fuentes de agua que puedan abastecer a los sectores productivos más intensivos del agua, que de alguna manera generen un desacople del uso del agua de recursos naturales que es limitado, como el agua, que se produzca un desacople del uso del agua de la cuenca, que hoy día es limitada y va decreciente, por el aprovechamiento de nuevas fuentes de agua para poder asegurar y sostener el desarrollo de los sectores productivos, y entonces se plantea diferentes medidas. Entonces, estos son los principales ejes que propone la transición hídrica, y si nosotros miramos hoy día el modelo que tenemos, nos vamos a encontrar con, respecto a la gestión y la institucionalidad, un Estado fragmentado en múltiples organismos que hoy día tienen que ver con la gestión del recurso, ¿cierto? Un foco muy relevante puesto en obras de infraestructura o de soluciones grises para la provisión de nuevas fuentes de agua, un pequeño foco en eficiencia y de alguna manera una ausencia completa de la conservación de las fuentes naturales de agua, lo que hoy día se visualiza a través de su relevante deterioro. Entonces, lo que se busca a través de estos cuatro ejes es que estos estén en equilibrio, que se consideren estos cuatro, y cuando uno mira modelos internacionales se va a encontrar con estos mismos esquemas. O sea, lo que hemos construido como propuesta desde escenarios hídricos con todos los participantes es muy concordante con visiones de estándares internacionales para la gestión del recurso. Ahora, para avanzar hacia las soluciones, nosotros desarrollamos un portafolio, como les mencioné, de más de 200 medidas, acciones y soluciones que le traemos hoy día para hacer entrega, y que está también en formato digital en el sitio web de escenarioshídricos.cl. Este portafolio levantó con distintos expertos nacionales, internacionales, experiencias locales que hemos encontrado en Chile, a nivel latinoamericano, con embajadas para buscar soluciones también internacionales de Europa, Estados Unidos, Australia, etcétera. Todas estas medidas para hacer frente a la brecha y riesgo hídrico, y que hoy día se encuentran bajo cada uno de estos ejes. Entonces uno puede encontrar, el objetivo realmente de esto fue abrir el espectro más allá de embalses o obras como trasvases o como desalación, que hoy día se comenta mucho. Esto lo que permite es abrir un espectro más amplio, ¿ya? Ahora,
¿qué es lo que nos encontramos cuando hacemos esta mirada de lo que hay en este portafolio? Hicimos análisis respecto de los costos de inversión que significan estas medidas, y aquí aparece una lista de ejemplos de algunas de ellas relacionadas con distintas medidas, y ustedes pueden ver que, por ejemplo, sistemas de amunas y bordos superficiales para la recarga, que es una solución ancestral, la conservación de ríos, riberas, humedales, bofedales, la reforestación con especies nativas, infiltración natural y artificial de acuíferos, infiltración urbana, embalses, recambio de cultivos, tecnificación del riego, son todas medidas que tienen una inversión baja, y el ancho de la columna lo que muestra es la cantidad de agua que esa solución entrega para abordar la falta de agua, la brecha hídrica. Entonces, las que son más oscuras entregan media y alta cantidad de agua para abordar la brecha. Entonces, son bien interesantes de mirar y de enfocar este tipo de medidas. Después, cuando hacemos el análisis de la situación regulatoria vigente y el marco institucional que existe para la implementación de estas medidas en Chile, esto se hizo un análisis al catastro completo, y lo que vimos es que el 93% de todas las medidas que están en este portafolio hoy día cuentan con un marco regulatorio vigente y una institucionalidad para implementarlas en el corto y mediano plazo. Me estoy refiriendo a plazos entre 2 y 5 años, ¿ya? ¿Cuáles son las de corto plazo? Por ejemplo, las amunas y los bordos superficiales para recarga, estanques modulares para acumulación de agua, recambio de cultivos a cultivos de menor requerimiento hídrico, la conservación de ríos, riberas, humedales, bofedales, la reforestación con especies nativas, la infiltración urbana, cobertores, uso de cobertores invernaderos para disminuir requerimiento de agua en riego, la tecnificación del riego. Todas estas son medidas que hoy día dependen solamente del particular para ser implementadas y no necesitan ningún tipo de permiso para realizarlas, por ejemplo. También realizamos un análisis de impacto ambiental de todo el catastro completo, y en relación a estas mismas medidas, digamos, lo que está en el catastro, un 84% de las medidas que nosotros levantamos hoy día generan un aporte ambiental. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son medidas que aportan un hábitat, contribuyen positivamente a los ecosistemas hídricos. Entonces, eso ya también es muy interesante de ver, que hay una gran cantidad de soluciones que hoy día incluso son positivas para el medio ambiente. Dentro de esas se encuentra, por ejemplo, el reuso de las aguas residuales tratadas, la conservación de los ríos, riberas, humedales y ecosistemas hídricos en general, la reforestación con las especies nativas, humedales artificiales como sistemas para tratamiento de aguas servidas en zonas rurales, amunas y bordos superficiales para recarga, estanques modulares, la infiltración urbana, la infiltración natural y artificial de acuíferos, cobertores e invernaderos, tecnificación del riego, tratamiento de aguas servidas y el recambio de cultivos. Todas estas medidas son positivas para el medio ambiente. El recambio, la tecnificación del riego, por ejemplo, tiene que ver con que la tecnificación permite disminuir la contaminación difusa. Entonces, por eso es que aporta positivamente en este caso. Y así hay un análisis del porqué de cada uno de estos resultados. Ahora, cuando uno hace este análisis y va viendo obras de infraestructura, lo que ocurre es que mientras mayor infraestructura gris genere la solución, tiende a tener un impacto. Ese es el caso que vemos acá de los embalses, las carreteras hídricas y la desalinización. O sea, estas son medidas que generan un impacto ambiental, entonces lo importante es que cuando se consideran para un territorio deben ser consideradas esos impactos para ver cómo se pueden compensar o mitigar adecuadamente, de manera a generar carteras de combinaciones de proyectos que se hacen cargo también de la externalidad de las soluciones que se generan. Y por último, respecto del análisis social que se hizo de impacto social, vimos que el 80% de las medidas del portafolio hoy día tienen un impacto social bajo o inexistente, ¿ya? Es decir, no generan conflictividad y por lo tanto se pueden habilitar
más rápidamente. Todo ese tipo de medidas aparecen aquí arriba y tiene que ver con, por ejemplo, reuso de aguas residuales, los humedales artificiales, la reforestación, la infiltración urbana, los cobertores, la tecnificación de riego. Si ustedes se van fijando en todos estos análisis que se hacen por expertos, especialistas en distintos ámbitos, de manera separada y paralela, hay ciertas medidas que se van repitiendo, que tienen menores costos, tienen marco regulatorio vigente, tienen aporte ambiental y tienen menor impacto social. Todo ese tipo de medidas, cuando uno hace el cruce y ve que se van repitiendo, son aquellas que valen la pena considerar para armar una cartera de proyectos para los diferentes territorios. Bueno, ese es un poco el análisis que se hizo. Como reflexiones finales, mencionar que avanzar hacia una transición hídrica resulta muy relevante. Eso requiere de un Estado y una institucionalidad que pueda liderar el tema a nivel nacional. Hoy día, con la fragmentación que existe, cada uno de los ministerios ve el tema desde un punto de vista, y la verdad es que este es un tema que es multivariable, es sistémico y por lo tanto requiere una mirada mucho más holística, y por eso es que el compromiso del sector público, privado y ciudadanía para poder trabajar en este tema resulta muy relevante. También se necesita una política hídrica nacional que pueda contar con las metas y los indicadores para poder hacer el seguimiento de su implementación, lo que no hemos tenido hasta ahora. Por ejemplo, mencionar que hoy día se está trabajando una ley marco, el Ejecutivo está trabajando hoy día una propuesta de ley marco de cambio climático, que hoy día tiene una meta de mitigación, pero carece de una meta de adaptación. Y nosotros lo que vemos en Chile es que, si bien las metas de mitigación son muy relevantes, nosotros somos un país muy afectado por el cambio climático, por lo tanto, cómo nos adaptamos a esta situación, y eso se ve muy nítidamente en el agua. ¿Qué significa? En ese sentido es algo que necesitamos trabajar y necesitamos avanzar, y hoy día además con un sentido de urgencia. Entonces, colocar una meta de adaptación puede resultar clave para poder abordar este tema, ¿ya? Hoy día nosotros vemos que hay una oportunidad muy relevante. Se requiere un cambio en la manera en que estamos gestionando el recurso. Nosotros en la fase 2 de esta iniciativa vamos a trabajar en generar una propuesta de un Plan Nacional de Seguridad Hídrica que involucra el diseño de una institucionalidad que pueda liderar esta temática, y también una propuesta de insumos para una política hídrica de Estado. Y luego también trabajaremos en los territorios, en las cuencas, en un plan de acción para la seguridad hídrica que busque la combinación óptima de las soluciones que integren estos 4 ejes de la transición hídrica para lograr un espectro óptimo y combinación de una cartera de proyectos para el corto, mediano y largo plazo que asegure alcanzar la seguridad hídrica que nosotros necesitamos, y que sea ese trabajo replicable para todas las otras cuencas de nuestro país. Muchas gracias, y esa es la presentación. Presidente, si me permite solo un tema final para redondear. Algunos elementos que son fundamentales de que han salido de este proceso. Primero, que el 44% de las causas de los problemas hídricos están radicados en la gestión, ¿ya? El 44% son gestión. Como mencionaba Ulrike, Chile no tiene una institucionalidad del agua adecuada. Tenemos una institucionalidad con más de 40 instituciones que tienen competencia sobre el tema de agua. No hay una institucionalidad que permita abordar el agua en este actual escenario de emergencia climática, de emergencia hídrica. No tenemos institucionalidad. Segundo, no hay una política hídrica construida a través de acuerdos, a través de diálogos. Chile ha sido capaz de construir un proceso de política energética, ¿verdad?, y de política nacional de desarrollo urbano que han sido modelos de participación, modelos de acuerdo. Tenemos 2 experiencias muy valiosas en términos de política pública. Debemos tratar de capitalizar esos aprendizajes en construir una política hídrica que sea de acuerdo de los sectores, ¿verdad? Y tercero, tenemos un código de aguas, ¿verdad?, que está siendo tramitado hace 8 años y que no refleja o que no aborda de la debida manera los escenarios de riesgo
hídrico y brecha que existen actualmente. Lo más probable que ocurra es que cuando se termine de alcanzar un consenso sobre ese proyecto de reforma del Código de Agua, van a ser otros los desafíos que va a haber que gestionar. Entonces, esos tres aspectos son fundamentales: una institucionalidad adecuada que responda a la crisis, una política que responda a la crisis y un código de agua que tenga un relato de la realidad de emergencia que estamos atravesando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Diego, a la señora Ulrike. Ofrezco la palabra. Por favor, ¿alguien quiere hablar de ustedes? No, ya. Don Félix. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Veo acá que hay un esfuerzo por investigar y por tratar de trazar un camino de cómo resolverlo, ¿no? Pero hay algo que echo de menos, y entiendo que dentro de este esfuerzo también, viendo todos los logotipos que aquí están, está la Corma, la Sofofa, Generadoras de Chile. Somos el único país en donde el agua está en manos privadas, se ha entregado gratuitamente. Sin embargo, uno puede abrir un diario y ver que se venden, ¿no? Y en esta propuesta no se aborda que se entregan gratuitamente, el Estado lo entregó gratuitamente. Sin embargo, los derechos de agua se venden y hay corredores y hay ofertas, ¿verdad? Precios, cambio de precios. Hay un mercado del agua. Y eso nos pone en una situación súper frágil en el contexto del cambio climático. Hay que entender también, yo comparto que lo que ocurre, por ejemplo, un ejemplo bastante gráfico en la Laguna Culeo, es que siempre se han robado el agua. Lo que pasa es que ahora con el cambio climático se notó, ¿no? Entonces hay más factores cruzados. Lo que ocurre en la región del Biobío, en la región de Ñuble, la Araucanía, del efecto cruzado entre el cambio climático y la plantación de pino y eucaliptus, de parte de uno de los que tiene su logotipo acá, también la Corma, es lo que genera también una crisis en términos de la disponibilidad del agua para ciertos usos que son básicos, como APR, como riego, digamos, de agricultura de subsistencia y también de usos mayores. Entonces, si los ejes desconocen que hay un elemento que obstaculiza cualquier política pública, que es la propiedad del agua, es una propuesta a la cual le falta cómo resolver el mayor nudo, ¿no? Porque esto creo que uno puede hacer esfuerzo en infraestructura, como que se plantea, en uso eficiente del recurso, en estudios para efectivamente saber cuánta agua es disponible, cuánta demanda existe, proyectar esa demanda, pero no vamos a poder aplicarlo si no cambiamos el Código de Agua, si no cambiamos a lo mejor hasta la Constitución también, de manera de que el agua, como en todo el resto de los países del mundo, el Estado pueda entregarla para un uso y pueda quitarla, y que no haya un impedimento en términos del derecho a propiedad. Eso, presidente. Gracias, Félix. Ofrezco la palabra. Diputado Garín y diputado Álvarez. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Consultar primero si está presente el Ejecutivo, si hay algún asesor del Ejecutivo presente, del Poder Ejecutivo. ¿No? Nos fuimos quedando sin Poder Ejecutivo en esta mesa, avanzamos. ¿Por qué me interesa el Ejecutivo, presidente? Porque el diagnóstico que hemos escuchado de escenario hídrico 2030 es el escenario que el Ejecutivo ha denominado como un diagnóstico ideológico, cuando la oposición y el Frente Amplio ha colocado este diagnóstico sobre la mesa, que es que el gobierno dice, el Ejecutivo dice, que hay que asegurar la seguridad jurídica. Esto es lo que se dice. Esto es lo que el presidente de la República dijo el 1 de junio en el Congreso Pleno. Esto es lo que se repite en las campañas de televisión, que es seguridad jurídica, seguridad jurídica. Y lo que vemos, que coinciden Modatima, que coincide Escenario Hídrico 2030, que coinciden los pequeños parceleros, que es que no hay agua suficiente para asegurar los derechos que ya están otorgados. Por ende, ¿qué seguridad jurídica podemos ofrecer si no hay agua suficiente para sustentar los derechos ya otorgados? Y claro, ¿qué dice el gobierno cuando dice seguridad jurídica? ¿Qué nos dicen? Nos dicen, no queremos expropiar. No, porque en el fondo nosotros lo que decimos es, para hacerse cargo del tema, expropiemos los derechos, ¿verdad?, que están en desuso y que el Estado se haga cargo. ¿Y qué nos dicen de vuelta? Seguridad jurídica, ¿no? Que efectivamente puede ser, y aquí, presidente, hay que ser súper justo y súper ecuánime.
si expropiamos, efectivamente nos van a bajar el dedo en las calificadoras de riesgo internacional, los bancos internacionales, porque vamos a estar tocando el derecho de propiedad que está garantizado en el derecho chileno. Pero efectivamente hay un nudo jurídico donde el gobierno ha dicho, aseguremos la seguridad jurídica de los derechos de agua y otorgados, y claramente no hay algo suficiente para asegurar eso. Y ahí hay un consenso desde escenarios hídricos 2030 hasta Modatima, digamos, o sea, es bastante amplio eso. Luego, cuando hablamos de un diagnóstico consensuado, presidente, ese diagnóstico consensuado claramente tiene que hablar de la megasequía, que es verdad, que no hay que ser negacionista, que hay un cambio climático, pero también del megasaqueo, porque no es solo megasequía, es megasaqueo. Megasaqueo en Paine, megasaqueo en San Pedro de Melipilla, megasaqueo en todo el sur de Chile con los monocultivos de eucaliptus, de espino, de maqui, acá cerca de palta, o sea, las frutillas en San Pedro de Melipilla, que los monocultivos, sea que cual sea el monocultivo, va a destruir el suelo y va a destruir las napas. ¿No? O sea, es la biodiversidad lo que ha mantenido el planeta Tierra funcionando, digamos, no el monocultivo. Entonces, cuando uno hace un consenso respecto de cuál es el diagnóstico que tenemos, tiene que haber megasequía en un lado y también la responsabilidad empresarial que ha existido en Chile. Cierro con lo siguiente, presidente. Dos temas que me interesan mucho. Primero, el escenario tendencial habla sobre la migración rural y el fin, en el fondo, de un cierto modo de vida rural, particularmente en las cuencas del Maipo y en el Chile central, ¿verdad? En el antiguo Valle Central. Bueno, esto en San Pedro de Melipilla ya es real. O sea, el escenario tendencial en Melipilla ya existe hace 2-3 años. En Melipilla, yo siempre les cuento esto, hay lugares como el Yali donde no hay agua para tirar la cadena del baño, por ende la gente se ha acostumbrado a defecar en bolsas plásticas, que es un problema tremendo sanitario en la comuna. Y cierro con el tema de los camiones de aljibe. O sea, un Chile que depende de camiones de aljibe, con miles y miles de millones de pesos gastados, que nadie los fiscaliza, que nadie sabe la calidad de esa agua, ciertamente tienen que terminarse. Pero para terminarse, tenemos que tener un sistema de distribución rural que hoy día tampoco lo tenemos. Y que lamentablemente, como todo en el mundo, cuesta plata. Y este es un país que lamentablemente no tiene los recursos, que yo calculo son 30, 40 mil millones de dólares, para hacerse cargo de este problema. Entonces, si no tenemos la mano privada de las grandes corporaciones que mencionaba el diputado González, pienso en Arauco, pienso en la papelera, pienso en las grandes transnacionales de los monocultivos, esto es muy difícil de hacer. O sea, ningún gobierno va a poder gestionar esto si la mano empresarial, que son los derechos otorgados existentes, nos ayuda, presidente. Yo creo que esto es muy claro y yo lamento que el Ejecutivo no esté presente, porque aquí queda claro que el diagnóstico de la centroizquierda, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, que hablamos de que hay un problema de distribución de agua, que hay un problema privado también, que hay sobreotorgamiento, que no hay capacidad de seguridad jurídica, se nos ha dicho desde el presidente de la República para abajo que esto es ideológico. Y no es ideológico, esto se constata cada sesión de esta corporación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Karim. Diputado Álvarez. Gracias, presidente. Bueno, saludar a través suya a los invitados. La verdad que interesante la presentación. Desde varios puntos de vista, desde la metodología, desde las conclusiones y también ahí hojeando brevemente de las recomendaciones. A través suyo, presidente, decirle al diputado Garín que no apropie el tema hídrico a la centroizquierda, porque también habemos parlamentarios centro-derecha que hemos levantado este tema. Por lo tanto, más que un tema ideológico, un tema de sustentabilidad que todos entendemos del planeta. Y en la medida que somos capaces de mirar en esa mirada de acuerdo hacia el futuro, yo creo que va a ser más fácil encontrar acuerdos y consensos. En esa línea, lo que me sorprende de la presentación es justamente la identificación de las causas de los problemas, donde el 44% aparece el factor de la gestión hídrica y gobernanza. Y la verdad que quizás como hipótesis previa yo pensaba que era más un tema asociado a cambio climático, a la baja, ¿no es cierto?, de los caudales ecológicos en nuestras cuencas, en nuestros ríos. Pero siempre, sin ser experto en la materia, uno tenía la visión y decía, claro, pero muchas veces nosotros vemos en las cuencas, usted va a mi región hoy en día y hay mucha agua en todos los caudales de los ríos, pero uno ve cómo esa agua, la verdad, se va directamente al mar y no tiene ningún tipo de uso que uno podría decir, bueno, ¿cómo es posible que en este momento botamos tanta agua y luego en los veranos nos estamos lamentando que no tenemos agua suficiente? En ese sentido, respecto, y no sé si está en las recomendaciones, respecto a la institucionalidad que ustedes sugieren o tienen alguna visión respecto a la institucionalidad
y modelo de gobernanza. Porque insisto, yo creo que acá hay un trabajo serio que hay que reconocer y valorar y tomar en consideración, porque de esas recomendaciones también podrían salir algunas recomendaciones para que nosotros pudiésemos desde la Cámara de Diputados sugerir. Tengo entendido que ya hay varios parlamentarios que hemos planteado la creación, que es lo que ha recomendado el Banco Mundial, de la creación de una subsecretaría de recursos hídricos para que a través de esa subsecretaría se pueda, ¿no es cierto?, tener no repartido en 40 instituciones, sino que esto esté en una institución, en el fondo que haya una institución responsable de la administración de estos recursos hídricos. En esa misma línea de los puntos que ustedes plantean en el ámbito de las recomendaciones, la pregunta es, ¿hay alguna de los que ustedes sugieran que requiere un marco regulatorio especial? Y de estas, ¿cuáles serían las más críticas, entiendo, para poder implementar las 207 medidas que ustedes sugieren? Entonces, ¿cuáles tendrían injerencia en aspectos, ¿no es cierto?, legislativos, que nosotros los parlamentarios o miembros de esta comisión pudiésemos, ¿no es cierto?, tomar para poder avanzar, y cuál de ellas son las más críticas o las más relevantes para poder implementar estas 207 medidas que ustedes están recomendando? Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. No sé si Ulrike o Diego quieren hacer comentarios acerca de lo que han escuchado acá. Sí, gracias. En el segundo grupo van los mejores. Por favor, Ulrike. Gracias, presidente. Sí, es muy relevante lo que se ha señalado. De alguna manera es relevante mencionar que esto, como yo mencionaba antes, viene como una tendencia de hace más de 20 años atrás. O sea, esto no es algo que ocurre hoy, sino que, como decían muy bien varios de los diputados, esta es una situación que viene ocurriendo hace bastante tiempo atrás. Sin embargo, de alguna manera este tema nunca fue priorizado, ¿no? Y hasta el día de hoy hemos estado en el proceso de la reforma, ¿cierto?, al Código de Aguas, con diferentes propuestas de institucionalidades del agua, pero lamentablemente no hemos podido avanzar. Y hoy día entonces estamos con una situación bastante aguda que nos pega, sin una política hídrica de Estado que hoy día esté ya implementando medidas. Entonces, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que hoy día, más que certeza jurídica, la verdad es que nosotros necesitamos certeza hídrica. O sea, necesitamos concentrar los esfuerzos en cómo damos seguridad hídrica a los diferentes territorios que hoy día están padeciendo la situación, y varias otras que también lo están teniendo, pero que no estamos viendo, ya sea porque no estamos focalizando esfuerzos en el trabajo, en el estudio, en el análisis de las diferentes cuencas y lo que está ocurriendo. Entonces, hoy día nosotros enfocamos el trabajo en invitar a las diferentes instituciones de distintas visiones y con distintos intereses, y se mencionaron algunas de ellas. También mencionar que las federaciones de agua potable rural participaron de la iniciativa a través de FESAN y FENAPRU. También participaron varias ONGs para representar a la ciudadanía organizada y también tener una visión ambiental. Se conformó con el paso del tiempo una mesa adicional, una mesa complementaria de ONGs para poder también integrar la visión ambiental y social, y no solamente llevarlo a una visión productiva, sino que también incorporar esta mirada, lo cual fue muy relevante y muy enriquecedor, y entonces por eso es que hoy día contamos realmente con una mirada, creo yo, que integra esas diferentes visiones a través de los 4 ejes de la transición hídrica. Ahora, el eje fundamental que se ha planteado es el de la institucionalidad, o sea, la institucionalidad, la necesidad de contar con un ministerio, con una subsecretaría que reúna, ¿cierto?, a estas diferentes departamentos del Estado que hoy día están trabajando, resulta crítico. O sea, nosotros necesitamos poder diseñar esa institucionalidad, darle que tenga las atribuciones, ¿cierto?, para ver el problema de manera completa y poder abordarlo de manera mucho más sistémica. Entonces, en el centro de nuestra propuesta de transición hídrica está la institucionalidad, y no solamente a nivel nacional, sino que también local. O sea,
hay un desafío de la gobernanza. Se ha hablado mucho, por muchos años, sobre la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca, y hasta el día de hoy no ha habido ningún avance en poder implementar la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca. Entonces, por eso es que lo que vemos de alguna manera es que es muy relevante hoy día empezar a trabajar en establecer las bases para poder trabajar en eso, y eso sí que toma varios aspectos regulatorios. Lo que nosotros hemos dicho es que el 93% de las medidas que están en el portafolio hoy día cuentan con un marco regulatorio vigente. Sin embargo, hay montones de otras iniciativas que necesitamos desarrollar y que requieren un ámbito legislativo. Por ejemplo, el reuso de las aguas residuales tratadas. Hoy día no hay certeza sobre las condiciones para poder invertir en procesos de reuso de aguas tratadas. Nosotros tenemos más de 33 emisarios submarinos que hoy día, por ejemplo, están descargando aguas servidas al mar. Estamos hablando de 8.000 litros por segundo de agua que se van hoy día en agua servida a través de emisarios submarinos, y que nosotros podríamos recuperar, tratar y devolver a las cuencas, por ejemplo, para riego de áreas verdes, para combatir incendios, etcétera. O sea, ahí hay una oportunidad y carecemos de una legislación. Hay una legislación hoy día de reuso de aguas grises, pero no está el reglamento, y necesitamos una legislación que hable sobre las aguas servidas negras, ¿ya? O sea, las aguas negras. Ahí, por ejemplo, hay una iniciativa que podría abordar el 10% de la falta de agua que tenemos a nivel nacional. Estamos hablando de 8 metros cúbicos por segundo de agua que se podría recuperar, y eso podría abordar más o menos el 10% de la brecha que tenemos. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una iniciativa que tenemos que trabajar para poder habilitar eso, ¿ya? Por otro lado, también me pregunto yo, ¿cuáles van a ser los incentivos para gestionar la demanda de agua? Hemos estado hablando mucho sobre oferta y soluciones para dar más oferta, pero también hay un desafío con la demanda. Yo les mencioné, dentro de las causas a los problemas en los territorios está el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua y el aumento en el consumo del recurso por el aumento en el crecimiento y el desarrollo productivo. Bueno, ¿qué incentivos van a existir para el sector productivo para hacer un uso más eficiente del agua y que la tecnificación del riego, por ejemplo, se traduzca en agua para el sistema y para mantener el sistema? Hoy día la tecnificación del riego se ha traducido en ampliación de superficie de riego. Nosotros necesitamos cultivar muchos más alimentos, pero ahora con menos agua, ya por la condición de sequía estructural que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para llevar a eso? Ahí hay un ámbito muy relevante de trabajo, creo yo, porque esto no va a ocurrir de manera voluntaria, ¿no? Hay que trabajar en eso. Entonces, hay distintos mecanismos que necesitamos trabajar, y también está el tema de la conservación de las fuentes naturales de agua. Ese es un ámbito muy relevante. Nosotros hemos visto que hay un deterioro significativo de los humedales. Hoy día los humedales, los bofedales se están secando en todas las zonas costeras, por ejemplo, también en los valles interiores, por falta de agua, por sobreexplotación. Estos son sistemas, los ríos, las riberas, que son capaces de captar agua cuando se produce la lluvia, conducirlas, infiltrarlas a las napas subterráneas para recargarlas. Todo ese tipo de sistemas, cuando uno las pierde de manera irreversible, y el costo de devolverlas a su funcionamiento es muy caro. Hoy día muchos países internacionales están invirtiendo grandes sumas de dinero en recuperar fuentes de agua naturales, sistemas, le llaman soluciones basadas en la naturaleza, le llaman infraestructura verde. Esos son temas de tendencia en aspecto de combatir lo que es desastre de cambio climático y asegurar provisión de agua. Entonces, ahí, por ejemplo, en lo que es conservación, programas de protección de cabeceras de cuenca, de reforestación con bosque nativo, de frenar y revertir la desertificación. Hoy día nosotros hemos perdido las propiedades del suelo por el manejo que le hemos dado, y hemos ido desertificando y erosionándolo. Se habla de que más del 76%
de la superficie del suelo del país hoy día está desertificada y erosionada. Entonces, ahí lo que hace eso es generar más sequía, ¿no? Porque donde nosotros hemos ido deforestando, hemos perdido la capacidad de generar lluvia. El bosque nativo, la cubierta vegetal, produce un ciclo de agua natural y atrae humedad, genera nubosidad y hace llover. Cuando se habla de los incendios de la Amazonía, lo que estamos hablando es la capacidad no solamente de captar CO2, sino que también de generar esta gran fuente de agua que es la Amazonía. De eso estamos hablando, esos incendios, esa deforestación ha estado ocurriendo históricamente en nuestro país y por lo tanto ha avanzado el desierto. La pregunta es cómo lo revertimos. Entonces, ahí hay una cantidad de incentivos y de aspectos regulatorios de trabajo y nosotros lo que vemos que es una tarea muy compleja que tiene múltiples aristas y por lo tanto hay que ponerse a trabajar en todo eso de manera muy intensiva junto con la institucionalidad, junto con ver cuáles son las soluciones óptimas, las combinaciones para cada uno de los territorios y buscar finalmente lo que nosotros visualizamos, lo que tenemos como visión son integraciones de soluciones, no es una u otra, no es un embalse o una desaladora o una carretera hídrica, estamos hablando de múltiples soluciones, integraciones tecnológicas que combinen infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, uso eficiente y nuevas fuentes de agua. Es una combinación. Eso tenemos que ponernos a trabajar para cada uno de los territorios. Muchas gracias, señora Ulrike. Diego, ¿quieres hacer un comentario? Ofrezco la palabra. Fidel, ¿querías hablar? ¿No? ¿No? Solo, presidente, por su intermedio, solo quiero relevar el tema que mencionaba al inicio. Aquí estamos ante un problema político, fundamentalmente, ¿ya? Y las soluciones son políticas y se requiere, ¿verdad?, un gran acuerdo político para avanzar en esta dirección, ¿ya? Obviamente las soluciones, como mencionaba Ulrike, están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Estamos ofreciendo un portafolio de más de 200 soluciones donde más del 90% ya están habilitadas por la normativa actual, ¿ya? Salvo excepciones o temas de innovación o temas como críticos, como decía Ulrike, sobre el reuso, el resto, ¿verdad?, están la normativa para habilitar esas soluciones. Lo que no tenemos hoy día es un acuerdo político para avanzar en la institucionalidad, para avanzar en una política, para tener un acuerdo finalmente sobre el Código de Agua que responda a las necesidades de riesgo y brecha hídrica. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Diego. Ofrezco la palabra. Yo les quiero agradecer a ustedes la presentación ya. Muchas gracias por haberse dado el trabajo de venir hasta acá. Quedamos atentos, me imagino que ustedes ya vinieron una vez, ya están contactados, probablemente vamos a seguir en contacto, así que por ahora, ¿no es cierto?, dejamos la sesión hasta este momento ya. Por haberse cumplido el motivo de la citación y agradeciendo a nuestro invitado su presencia, levanto la sesión.